como insistir en que Dios no tiene ya un reloj profético que es Israel, que es Cristo el reloj profético, que Israel ya no tiene ninguna parte en la Biblia, es absolutamente aberrante, ¿verdad? Es algo que lastima, algo que le hace muchísimo daño al cuerpo de Cristo, principalmente cuando se comienzan a esgrimir esos argumentos que no tienen absolutamente ninguna base bíblica más que interpretaciones de personas que se llaman amilianistas, o sea, que dicen que Agustín influyó muchísimo en la iglesia evangélica. Agustín fue influido por Platón, por el filósofo griego, y todo esto se ha derivado actualmente en concluir de que pues realmente, número uno, la teología del reemplazo, ya Israel reemplazó a la iglesia, ya no se han cumplido las profecías, ni tiene Dios ningún programa ya para Israel. Israel no es el reloj profético de Dios, el rápido secreto no existen. Bueno, es impresionante las barbaridades que se están enseñando y que pues muchas personas, porque pues esas personas que enseñan esto tienen cierta reputación como historiadores, etcétera, etcétera, y les ponen atención, sin realmente comprobar en la Biblia que lo que están diciendo son barbaridades. Es lamentable la forma como se está manejando en el siglo XXI la palabra de Dios. Pero veamos claramente que la palabra profética más segura es la que tenemos. Lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta. Tenemos la palabra profética más seguro. O sea, si ya hay profecías que se cumplieron y ya no hay nada para el futuro, pues ¿qué profecía segura tenemos? Pero tenemos la profecía más segura, que haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hoy más que nunca el diablo está enojadísimo con que podamos nosotros dejar a un lado lo que se nos manda, principalmente de la persona de Jesucristo. Manténganse vigilantes, pero el diablo está en contra de todos los cristianos que estudiamos las profecías, que estamos anunciando a la gente, preparémonos porque el Señor viene pronto por nosotros, y tiene que haber forzosamente evangelistas del diablo que van a enseñar lo contrario. No que ya todo se cumplió, que ya no hay nada que cumplir, que el rapto también, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que recurrir a la palabra profética más segura. Vémonos claramente que esta región o el territorio de Elam, que se encuentra, repito, al sur occidente de Irán, es una de las regiones más antiguas que hay actualmente, porque ya se unió. Es como poder decir, pues Texas y Nuevo México y California pertenecían a México, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, hubo alguien aquí en México que vendió Texas, que vendió Nuevo México, que vendió California a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si agarramos un mapa, antes de eso, pues no aparecen Estados Unidos, Texas ni California. Pero ahora ya que ya no pertenecen a la República Mexicana, pues ya aparecen en el mapa de Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo sucede con Elam. Elam, repito, es un territorio que antes no pertenecía a Persia, que es al actual Irán, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, una vez que Elam se une a través del tiempo, casi 500 años antes de Cristo, con el imperio persa, ya comienza a aparecer entonces en el mapa, y ahora Elam forma parte del Irán del siglo XXI. Pero antes, vamos a ver, sin embargo, tenemos que encontrar lo que la Biblia nos informa respecto a la nación actual de Irán. Veamos bajo el Antiguo Testamento que Irán aparece con el nombre de Persia. Esto es muy importante recordarlo. En el Antiguo Testamento, Irán aparece con el nombre de Persia. Veamos, por ejemplo, el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, que dice así. En el libro de Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar su palabra también por escrito por todo su reino, diciendo. Vemos pues en el libro de Esdras que ya aparece el nombre de Persia
con Ciro, Artajerjes, Ciro el Grande, que fueron Asuero en el libro de Esther. El libro de Esther capítulo 1, versículo 3 dice: en el tercer año de su reinado hizo banquete. Estamos hablando del rey de Asuero, otro rey de Persia que vino después de Ciro, a todos sus príncipes, a los más poderosos de Persia y de Media. Vemos que con el tiempo el reino de Persia se unió con los medos para formar el famoso imperio medo-persa. Muy bien. Veamos también en el libro de Ezequiel, capítulo 38, que Irán aparece en la invasión profetizada, que esto jamás se ha llevado a cabo, ni se ha cumplido tampoco, que será la conocida batalla del Armagedón, que está claramente explicada en el capítulo 38 y 39, en Joel capítulo 3, en Zacarías capítulo 12, capítulo 14, en Apocalipsis capítulo 16, etcétera, etcétera. Entonces vemos claramente que Irán aparece en la alianza o en la confederación del Mediterráneo de las naciones que van a formar parte del gobierno futuro del famoso anticristo. Entonces ya podemos adelantarnos un poquitín diciendo y afirmando y confirmando lo siguiente: Irán tiene que sobrevivir a esta guerra que actualmente se lleva en el Medio Oriente. A Irán no la van a destruir ni Estados Unidos ni tampoco Israel. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia formando parte al final de la historia del gobierno del anticristo. Vamos a ver que también Irán con Siria, con Turquía, con el Líbano y con otras naciones del norte del África son las que formarán esta confederación del Mediterráneo, del futuro gobierno del anticristo. Entonces vemos nosotros en Ezequiel 38, versículo 5, que aparece el nombre de Persia. Otra vez se refiere a Irán. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 1935 se le cambió finalmente el nombre de Persia a la República de Irán. Cuando estaba la familia del Shah de Reza Pahlavi, ¿verdad? Y posteriormente, hasta 1979, que llegan los Ayatollah Khomeini y Khamenei y derrocan al Shah de Irán, lo sacan completamente de Persia y le ponen República Islámica de Irán. Entonces, Irán, desde 1935, se llama República de Irán. Se le cambió el nombre de Persia. Y en 1979 llegan los ayatolás y le ponen República Islámica de Irán. Y desde 1979, estamos hablando casi de hace 50 años, que los ayatolás convierten a la nación de Irán en una nación extrema religiosa, con una religiosidad extrema, con ideas muy locas acerca de la teología que ellos tienen acerca del futuro, y el gobierno queda completamente relegado. Lo mismo que pasó con la nación del Líbano. El Líbano, ¿verdad?, tiene un gobierno civil, sin embargo, no es el gobierno el que está controlando al pueblo, ni tampoco fungiendo como un gobierno, ni administrando el Líbano. Es el grupo terrorista de Hezbollah. Entonces, tampoco en Irán es el gobierno el que manda, sino este grupo de ayatolás o religiosos, que les llaman ellos disque sacerdotes del Islam, que son los que manejan completamente bajo el Islam y la ley Sharia la nación actual de Irán. Pero veamos también en Daniel capítulo 2, vamos a ver todos estos pasajes primero, donde aparece Persia en el Antiguo Testamento, para poder tener una idea que dice la Biblia acerca de la nación que actualmente ha entrado en conflicto con Israel y con Estados Unidos. Dice Daniel 2, versículo 39. Aquí está el profeta Daniel revelándole el sueño al rey Nabucodonosor de la estatua esa gigantesca que la mayor parte de los cristianos conocemos,
donde aparece la cabeza de oro que es Babilonia o Siria, porque cuando encontramos en el Antiguo Testamento la palabra Babilonia, el territorio corresponde en la modernidad a lo que se encuentra ahorita Siria e Irak. Entonces Irak y Siria pertenecen a la antigua Babilonia o también a la tierra de Sinar. Entonces Daniel le comienza a interpretar el sueño a Nabucodonosor de una estatua gigantesca con la cabeza de oro que es Babilonia. El pecho y los brazos de la estatua eran de plata. Y esto corresponde históricamente también. Es maravillosa la Biblia, porque fue exactamente la forma como se sucedieron todos los imperios antiguos desde antes de Daniel. Vemos nosotros claramente que después de Babilonia, ¿quién derrotó a los babilonios? El imperio medo-persa, que es actualmente Irán. Entonces aquí está registrado como le dice, vendrá después de ti un reino inferior, el cual dominará parte de la tierra, que se refiere a Persia o a la nación actualmente de Irán. En el capítulo 6 de Daniel, versículo 8, vuelve a aparecer otra vez el nombre de Persia y dice así, Daniel 6, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Está hablándole Daniel al rey Darío, ya de Persia. Ya estaba formado porque Daniel sirvió tanto al imperio babilónico como también bajo el imperio persa con el rey Darío. Y le dice Daniel al rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces así podemos continuar en el libro de Daniel encontrando de qué forma figura el imperio medo-persa o la nación actual de Irán desde hace más de 2600 años en la Biblia. Pero podemos notar que uno de los imperios más grandes del pasado, ¿verdad?, que fue el imperio medo-persa, junto con Siria, con Irak, con el Líbano, con Turquía, con Etiopía, con Sudán, con las naciones que están al sur de Rusia o de Mongolia, Arcaquistán, Azayakistán, Turquequistán, etcétera, etcétera, que son las repúblicas que se dividieron de la Unión Soviética en 1991 después de la Guerra Fría, también aparecen en lo que se conoce en la profecía de Ezequiel 38 como la tierra de Magog. O sea, toda esa zona era la zona magogita de las repúblicas que se separaron de la Unión Soviética en 1991 y que también formarán parte de la nación o del grupo de naciones de la Confederación del Mediterráneo del Anticristo. Muy bien. Vemos entonces que todo esto nos muestra que este famoso líder religioso actual, Ruhollah Khomeini, que ya murió, por cierto, hace algunos días en esta guerra contra Israel, murió completamente sepultado en una bomba que cayó donde él estaba viviendo, regresó del exilio y asume el control de la República Islámica de Irán, que fue, y después vemos que hasta hace poco, el 27 de febrero de 2026, es cuando lo reportan ya como muerto, junto también con Khamenei, el otro líder ayatolá de Irán. Muy bien, Irán pertenece a la rama del Islam llamada los chiitas, porque sabemos que el Islam está dividido en dos ramas, los chiitas y los suníes. Entonces, los iraníes son chiitas. Dentro del Islam en el mundo, aproximadamente el 10% de los musulmanes en el mundo pertenecen a la rama chiita, porque la mayoría o el 90% son suníes, que tenemos casi todas las naciones árabes, como Arabia Saudita, que pertenecen a los sunitas. Entonces aquí ya una divergencia existe entre las dos ramas del Islam. Y vemos ahora
que ahora que pertenece Irán a la rama chiita, junto con Irak, con Azerbaiyán y con Bahrein y otras naciones más chicas, pues repito, un 10% del Islam chiita en el mundo entero. Actualmente, una cosa que es absolutamente irónica es que Irán es una de las naciones, más bien no una, puedo decir, es la nación donde el cristianismo, escuchemos esto, tiene el crecimiento más rápido del mundo entero, de todas las naciones. Se calcula que un 20% anual es la tasa del crecimiento del cristianismo en Irán. Irán, como una nación de aproximadamente 90 millones de seres humanos, 2/3 partes de Irán están en contra del gobierno. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, casi de, casi 25, 30 millones que están a favor del gobierno. Y 60 millones de iraníes, o sea, 2/3 partes están en contra del gobierno, contra 30 millones que favorecen todavía al gobierno. Entonces, cuando vemos ahorita manifestaciones en Irán, que la gente está apoyando a los ayatolas, es 1/3 parte de la población. Repito, porque 2/3 partes no los dejan ni salir a la calle. Lo vimos hace algunas semanas, cuando salieron miles, más de 15, 20, 25 mil jóvenes a protestar en contra de los ayatolas. Cuando oyeron que mataron los israelíes a los ayatolas, salieron todos los jóvenes menores de 25, 30 años de edad a las calles de Teherán para poder gritar, ¿verdad? Queremos un cambio de régimen. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Los ametrallaron, los mataron salvajemente. Que fue cuando el presidente Trump amenazó y les dijo: si ustedes siguen con esta muerte y aprovechándose del genocidio de estos jóvenes, vamos a tener que intervenir de una forma militar. Que posteriormente vamos a ver las razones por las cuales se llevó a cabo esta guerra. Muy bien. Y quiero terminar con lo de Irán, con algo muy importante. Para que esta guerra, actualmente, que estamos nosotros siendo testigos, que se está llevando en el Medio Oriente, tenía forzosamente para esta guerra que Estados Unidos e Israel en contra de Irán, tenían que suceder 3 cosas. O sea, hay 3 cosas que prepararon principalmente esta guerra. La primera fue que Israel tenía que debilitar a Hamas y a Hezbollah, que lo vemos ya hace algunos meses cuando entraron a Gaza. Ya casi están diezmados los de Hamas, casi, porque el mal nunca se va a acabar. Es como en el continente americano en el cual nosotros estamos viviendo. Acaban con el líder de un cártel de drogas y sale otro y otro. O sea, la serpiente tiene y el dragón muchas cabezas. Así que nunca vamos a acabar con la prostitución, con la drogadicción, nunca vamos a acabar con los robos, ni con los secuestros, ni tampoco vamos a acabar nunca con los terroristas. Todo esto terminará hasta la segunda venida de Jesucristo, porque Él será el que termine ya con toda la maldad del mundo. Mientras tanto, el papel de la iglesia, de nosotros, nuestra responsabilidad es resistir, tratar de influir para que esta maldad no se desborde como se debería de desbordar. Es lo que explica Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, diciéndole que ahorita hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo, y que cuando esto que está deteniendo la manifestación del anticristo sea quitada del medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Bueno, ¿qué es lo que está deteniendo o quién está deteniendo actualmente la manifestación del anticristo? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo, el instrumento de Dios, cuando el Espíritu Santo a través de nosotros nos usa como testigos al mundo
y nuestro papel es predicar la historia de amor más grande jamás contada, que Jesucristo nos reconcilió llevando sobre su cuerpo nuestros pecados, y está Dios dispuesto a perdonar a todos aquellos que crean en ese sacrificio y aceptarlos en su familia y darnos la vida eterna. Así que mientras la iglesia esté presente en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. Por eso es importante, ¿verdad?, y entender que el arrebatamiento de la iglesia, muchos han dicho, es que hay muchos que creen que Cristo va a venir 3 veces. La primera venida ya vino, el rapto la segunda venida, la segunda venida de Jesucristo la tercera vez. Bueno, cuánta ignorancia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El rapto no es la segunda venida de Jesucristo, porque el rapto no viene a poner sus pies por el amor de Dios en el monte de los olivos. Viene desde el aire a sacarnos a nosotros, a la iglesia, y que nosotros nos vayamos con Él al cielo, mientras aquí en la tierra se manifiesta o se cumple la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y cuando terminen estos 7 años que quedó pendiente en la profecía de Daniel 9, 24 al 27, la semana 70 de Daniel, entonces regresamos con Él, la iglesia, para establecer la segunda venida de Jesucristo y iniciar el reino mesiánico en el mundo. Entonces no es tal cosa como que 3 venidas, como lo han inventado. Es que muchos dicen que ¿cómo es posible que tenga 3 venidas? El rapto no es ninguna venida, viene por nosotros en el aire. La segunda venida viene, Zacarías capítulo 14, y pone los pies en el monte de los olivos, se hace un valle grandísimo formando una cruz, y ahí Jesucristo comienza a establecer su reino milenial. Qué importantes son todos estos detalles para poder callar a tantas habladurías y tantas... ya no hay palabras que puedo encontrar para poder de veras ver qué lamentable es esta manera de pensar de muchas personas. Y hemos estado opuestos, ¿verdad? Porque no por una contra la verdad, sino por la verdad. Hemos estado opuestos, dice Pablo en Filipenses, para defender el Evangelio. Y esto lo haremos mientras nosotros continuemos perseverando y conociendo las Sagradas Escrituras. Entonces, era importante que Israel diezmara o debilitara a Hamás y a Hezbollah. Número 1. Número 2. Era importante que Trump llegara a la Casa Blanca, porque ningún presidente jamás en la historia, a pesar de desde que es el 79, repito, del siglo pasado, Irán comenzó a pregonar y a propagar una narrativa diciendo muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Imaginémonos que estemos aquí en México, que los guatemaltecos o que los americanos tengan ya más de 40, 50 años diciéndonos los vamos a matar, los vamos a matar, los vamos a matar, y que nos comiencen a mandar misiles. ¿Qué haríamos como mexicanos? Pues defendernos, ¿verdad? Aquí ya no cabe abrazos y balazos, ¿no? ¿Qué abrazos ni qué balazos? Tenemos que luchar por sobrevivir. E Israel, desde 1948, entendámoslo por el amor de Dios, desde el 14 de mayo del 48 que Israel se establece como una nación libre, soberana e independiente, ha luchado por sobrevivir. Esto es lo que se llama el verdadero sionismo. ¿Qué cosa es el sionismo? El amor por permanecer en una tierra que Dios les ha dado y que puedan sobrevivir. Ahora, no hay que confundirlo con el sionismo político, que es una apostasía, del todo se corrompe, ¿verdad? Hay cristianos y hay cristianos apóstatas. En todas hay divergencias y hay corrupción, hay gobiernos democráticos y democracias corruptas. Bueno, dentro del sionismo también la corrupción es el sionismo político, pero el verdadero sionista es la persona que ama a Israel y que reconoce que tienen el derecho, como cualquier etnia, como los mismos palestinos, que tienen el derecho de vivir en Gaza, pero pues el grupo terrorista les ha quitado el agua, les ha quitado el dinero, les ha quitado el pan, les ha quitado la comida, y entonces, y la gente tonta, ¿verdad?, protestando, no, pues liberan a Palestina, liberan a Gaza del grupo terrorista de Hamás, no de Israel. Israel desde 2005 que les entregó Gaza a los palestinos,
ellos convirtieron el gobierno en un gobierno completamente terrorista, autoritario y dictatorial. Entonces era importante que llegara este presidente, y podemos decir del presidente Trump mil cosas. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue mujeriego? Podemos decir miles de cosas. Sin embargo, era el propósito perfecto de Dios. Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. No escoge Dios a una persona completamente inmaculada, un papa completamente que no haya nunca pecado ni haya hecho ningún mal para poder usarlo. Dios usa instrumentos como Sansón, ¿verdad? Que era un mujeriego y lo usó. El rey David, que mató a un soldado, tenía como 10 mujeres. Abraham, que se metió con Agar. En fin, es una historia en el Antiguo Testamento de pecadores. Y esos son los que Dios usa. Dios le ha agradado usar pecadores como a Faraón, rey de Egipto. Formaba parte del plan de Dios para sacar al pueblo de Egipto. A Pedro, que le negó 3 veces, que traicionó a su maestro, Dios lo restauró y lo usó. A Judas le dio la oportunidad de restaurarse y Judas aventó las 30 monedas de plata y no quiso aceptar, creer que él era realmente el Mesías. Entonces, independientemente de la personalidad y del carácter del presidente Donald Trump, Dios lo usó ¿para qué cosa? Ahora, para que él encabezara esta guerra, para que le dijera a Irán, bueno, mira, vamos a firmar un tratado. Fueron 3 veces que se sentaron con los iraníes. Por favor, diplomáticamente vamos a acabar con esto. No queremos la guerra nosotros tampoco, pero los ayatolas insistieron en que no iban a dejar de producir el uranio 235 para producir bombas atómicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un mundo donde una nación se levanta que está patrocinando a 5 grupos terroristas? Irán es el que sostiene y el que apoya a 5 naciones terroristas. Entonces, estas 5 naciones terroristas han causado el terror no solamente en el Medio Oriente. Volaron la embajada en Argentina, volaron buques en el Mediterráneo, ha llegado a Estados Unidos a volar edificios también a través del Islam. En las Torres Gemelas, 19 musulmanes radicales derribaron 2 Torres Gemelas, matando más de 3.500, 4.000 personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede un mundo vivir en paz cuando existe una nación con bombas atómicas amenazando a 2 naciones y amenazando al mundo que van a establecer la ley Sharia, que es la ley del Islam, donde ellos quieren volver al califato y levantar y revivir el imperio otomano turco, que ¿verdad? En 1917 fue diezmado después de la Primera Guerra Mundial y terminó, y quieren volver otra vez a levantar el propio imperio otomano. Entonces el mundo tiene que reaccionar. Ahora, durante muchos años, las naciones que hicieron se cruzaron de brazos. No, pues mira, mientras yo tenga aire acondicionado, mientras yo tenga la gasolina, mientras no se suban los precios, no importa que a la larga nos vayan a acabar. Entonces, los malos duran porque los buenos no hacen nada. Y es una cosa que hemos completamente desechado de nuestra lógica más elemental. Alguien tenía que hacer algo. Y las 2 únicas naciones que lo hicieron fue Estados Unidos e Israel. Entonces se levantan estas 2 naciones para detener a una nación que sostiene, financia a grupos terroristas, que amenaza al mundo con incendiarlo con una 3ª guerra mundial. Y pues desgraciadamente entramos en un conflicto como el que se encuentra actualmente, en una guerra tremenda. Ya subió la gasolina, subió el precio, etcétera, etcétera. Pero esta es el resultado de la naturaleza pecaminosa humana. Cuando los nazis en la Segunda Guerra Mundial amenazaron extender el nazismo, y Hitler invadió Polonia, invadió Rumanía, etcétera, Francia, etcétera, etcétera, e Inglaterra, ¿qué tenían que hacer las naciones? Unirse para detener el nazismo. ¿Qué hubieran hecho si no hubieran detenido al nazismo? ¿Qué sucedió? Acabó en ruinas Londres, acabó en ruinas Berlín, acabó en ruinas Polonia, casi destruyen toda Europa. Y claro, hubo víctimas, hubo personas, niños muertos,
mujeres muertos, había filas tremendas para poder tener agua y para tener comida. No era la culpa de Estados Unidos ni Inglaterra que fueron a detener a Hitler, es la culpa del pecado humano. Así es la historia desde que Caín mató a Abel. Toda la historia hemos visto lo mismo, guerras y rumores de guerras. Y Cristo dijo, esto no es el fin, van a continuar las guerras y los rumores de guerras. Estamos en un mundo caótico, un mundo perdido, un mundo que ha abandonado completamente a Dios, y estas son las consecuencias. Entonces no concentremos nuestro odio contra Israel y contra Estados Unidos, porque el mundo entero se encuentra en estas condiciones. Bajo el anterior gobierno del expresidente Biden, ¿qué es lo que estaban haciendo? Promoviendo la ideología de género, convirtiendo a las niñas en niños, los niños en niñas, degenerando completamente a la raza humana. Y Europa es un continente actualmente ateo, ya no quieren tener tampoco hijos. Por cada europeo que nacen 7 musulmanes, ya no creen en Dios. Es menos del 1% de cristianos y católicos en Europa. Entonces, es un mundo caótico, es un mundo que ya Dios ha comenzado a juzgar. Y cuando esto comienza, pues Dios tiene que usar naciones, ahora Israel y Estados Unidos, porque de alguna manera va a venir la tercera guerra mundial, donde entonces ¿a quién le vamos a echar la culpa? Cuando todas las naciones comienzan a lanzar bombas, ¿por qué? Por el odio, por el rencor, por la envidia, por las pasiones que combaten de entre nosotros, dice Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos en los matrimonios? ¿De dónde vienen los pleitos entre los hijos, entre los papás? ¿De dónde vienen los que roban? ¿De dónde vienen los que quieren secuestrar? Dentro del ser humano hay algo que se llama pecado. Y este pecado es el que se manifiesta a través de la violencia, del robo, del asesinato, de la degradación sexual y también finalmente de las guerras entre nosotros mismos. Caín mató a Abel cuando no había nadie, eran 2 personas únicas en el mundo. ¿Cómo no podían vivir 2 personas únicas en el mundo? ¿Por qué uno tenía que matar al otro? Ahora imaginémonos si creemos eso realmente, de que podemos echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Así que todos estamos involucrados en un mundo donde tenemos que comprender qué está pasando a la luz de la Biblia antes de levantar la mano y decir, ¿es este el culpable? Este es el culpable, es el culpable. Todos somos culpables y si no se arrepiente el mundo entero, van a perecer. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora muy bien, veamos nosotros entonces rápidamente y examinar la tierra de Elam. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 49, y veamos de una forma muy breve esto en la segunda parte de este noticiero. Lo voy a abordar versículo por versículo. La profecía de Elam, que es la parte sur. Si tienes ahorita un mapa, en la parte sur de Irán, casi pegada al Golfo Pérsico, se encuentra la zona de Elam. Y lo más interesante de esto es que hay una profecía para Elam. Vamos a ver que también hay personas que han dicho, bueno, pero es que la profecía de Elam no tiene que ver nada con Irán. Espérame tantito, Elam ya forma parte de Irán, como Chihuahua forma parte de México y como Texas forma parte ya de Estados Unidos. Así que ya Elam tiene años, ¿verdad? Más de un siglo que forma parte de la nación de Irán. Pero veamos claramente antes esto, ¿verdad? Porque es muy importante, aun cuando muchos escritores bíblicos se han centrado más en Persia, que es actualmente Irán, vuelvo a repetir, en lugar de Elam, vemos sin embargo que Elam ha existido desde la antigüedad, antes que Persia, porque Elam, o sea el territorio sur de Irán actualmente, data desde el patriarca Abraham. Veamos rápidamente esto en el libro del Génesis, capítulo 10, versículo 22. Génesis, capítulo 10, versículo 22. Dice así, los hijos de Sem, vemos que de Sem descienden tanto los judíos como los árabes. Los hijos de Sem fueron Elam. Ahí está en primer lugar la palabra Elam. Asur, que es Asiria actualmente, Arfaxad, Luz
y Aram. Vemos nosotros en el capítulo 14 del Génesis algo todavía mucho más interesante acerca de la antigüedad de Elam. Dice Génesis 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Si a alguien le interesa llevar los detalles, apúntalo en una nota que tengas ahí o en tu Biblia, ahí mismo arriba de Sinar. Ponle ahí Babilonia. Veamos cómo la primera guerra que se profetiza en la Biblia, que se escribe en la Biblia, que ya sucedió. ¿Por qué digo que se profetiza? Porque son las mismas naciones que aparecen en Daniel capítulo 2, que van a formar parte del gobierno del anticristo. Y son las primeras naciones contra las cuales Abraham, el patriarca, peleó. Porque en ese tiempo estas naciones habían secuestrado a Lot, al sobrino de Abraham, y Abraham tuvo que intervenir con su ejército pequeño que tenía para ir a rescatarlo. Pero veamos a estos reyes que ya forman parte. Vean la Biblia tan maravillosa que ya desde el principio del Génesis aparece la zona geográfica donde se va a llevar a cabo finalmente el final de la historia con la última guerra mundial. Vuelvo a repetir. Aconteció en los días de Amrafael. Amrafael es Nimrod, que lo vamos a ver, que es el primer rebelde de la Biblia que forma la primera rebelión, ahora sí que colectiva en contra de Dios, cuando mandó construir la Torre de Babel. Pero esa es otra historia, algún día vamos a verlo con más detalles. Entonces tenemos aquí a Nimrod en la tierra de Babilonia, Sinar. Se menciona en segundo lugar a otro rey llamado Arloc de Elazar. Elazar es Irak, y es exactamente la nación que aparece también con el nombre de Babilonia actualmente, que es Irak. Esta es la tierra donde se va a reunir con Siria, con Turquía y con Irán, repito, para la formación final del gobierno del anticristo. Y luego tenemos a Kedor Laomer, rey de Elam, que es, ponle ahí en tu Biblia, Irán. Arriba de Elam ponle Irán. Y tenemos a Tidal, rey de Goim, que es la actual Turquía. Nos faltaba Turquía nada más. Entonces ya tenemos que podemos bíblicamente, de una forma clara, sin estar especulando, ni estar inventando, de que las naciones que van a formar el próximo gobierno futuro del anticristo, tenemos a Siria, tenemos a el Líbano, tenemos a Irak, tenemos a Irán y tenemos a Turquía. Ya tenemos aquí 5 naciones indubitablemente, sin ninguna duda alguna, ¿verdad?, al respecto de que van a formar parte del futuro gobierno del anticristo. Entonces vemos que impresionante la antigüedad de Elam. Y vamos a ver finalmente que hace aproximadamente 2700 años fueron dadas 2 profecías acerca de los juicios futuros que vendrían sobre Irán, y esto lo vamos a ver ya con más calma en el próximo noticiero profético. Mientras tanto, oremos por nuestros gobernantes. Oremos que Dios nos dé entendimiento. Daniel termina su libro en el capítulo 12 diciendo: los entendidos entenderán. ¿Qué significa esto? Que en los tiempos que estamos viviendo, aquellos que entiendan los tiempos de Dios, se nos manda vigilar, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1, conociendo ya los tiempos y las sazones del Padre, ¿verdad? Estemos atentos a lo que está pasando, porque Dios no está en contra de que estemos buscando en la palabra, descubriendo qué cosa está pasando en el mundo, porque Él quiere prevenirnos. No somos hijos de las tinieblas, no somos hijos de las personas que no saben absolutamente ni lo que está pasando en el mundo, ni de estos falsos profetas que están surgiendo en la televisión y por todos lados, de que ya Dios no tiene nada que ver con Israel,
de que Israel no es el reloj profético de Dios, que el rapto, que no hay ningún rapto secreto. Todas estas personas están tratando, ¿qué cosa? De impedir que conozcamos la verdad, que conozcamos que hay un plan claramente establecido por Dios, porque Dios es un Dios que ha establecido el principio y el final. Él es el alfa y el omega, y nos ha revelado a nosotros a través del Espíritu Santo lo que Él quiere que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para que nos preparemos, para que participemos de su santidad y para que su temor sea lo que controla nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo. De esta manera podríamos vivir, ¿verdad?, como una persona no cristiana. Y ya todo se cumplió, ya no hay nada que conocer. Pues entonces, ¿para qué tenemos ya la Biblia? Vamos a escudriñar las Escrituras porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien hoy más que nunca en estar atentos y no nos detengamos ni nos amilanemos por tanta basura que se está comentando a través de los medios sociales, y vengamos a la palabra de Dios para que la gente pueda realmente amar a Dios con todo su corazón, seguir sus principios y permanecer firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el final. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo. La griega, los dioses Hércules, Zeus, de la mitología griega, que le llamaban dioses, vamos a ver por qué le llamaban dioses, pero tampoco los famosos extraterrestres de otros planetas son extraterrestres. No hay tal cosa como marcianos, ahora que se está vuelto a investigar y abriéndose los archivos en Estados Unidos de los ovnis. Vamos a ver que no hay tal cosa como extraterrestres, venusinos, plutonianos o marcianos, sino que hay entidades espirituales en el cielo de ángeles caídos que tratan de engañar a la raza humana, y este engaño va a aumentar, las tinieblas se van a hacer cada vez más densas mientras más cerca nos encontremos del fin. Así que estamos orillados el mundo actualmente casi junto a un precipicio. Todo esto que está sucediendo, los actuales experimentos genéticos, las advertencias ya por todos lados, ya no solamente de los cristianos, sino de personas, de filósofos, este famoso Noah Harari, que es el secretario del Foro Económico Mundial, que es judío y que es ateo, hablando que el fin está cerca de la humanidad, las guerras que actualmente están amenazando, que si ayer iba a invadir Estados Unidos a Irán, etcétera, etcétera, han colocado al mundo en una orilla de un precipicio. La historia, pues, es un campo de batalla entre la verdad y entre la mentira, entre la realidad y las falsificaciones que existen en todos los medios. Así que la mayor parte de la gente no se ha dado cuenta todavía, y más ustedes como cristianos, que nos encontramos actualmente en dos campos nada más. Hace muchos años había un dramaturgo, literato, llamado William Shakespeare, que no fue cristiano, considerado uno de los mejores escritores de toda la historia de la literatura inglés. Y Shakespeare escribe en un folleto que él hizo llamado Hamlet. Yo recuerdo que representé uno de los personajes de Hamlet cuando era joven. Me fascinaba toda esta literatura y todo lo que él investigó sin que él era cristiano. Y en uno de los discursos de Hamlet, William Shakespeare dice lo siguiente: ser o no ser, to be or not to be. Esta es el dilema. El ser humano es o no eres. ¿Eres del América o eres de las Chivas? Tú no puedes traer la mitad de la camiseta del América y la mitad de las Chivas. Tú no puedes decir soy cristiano y soy ateo.
Tú no puedes ser, yo soy cristiano y creo en la evolución, para que me vayan siguiendo. Tú no puedes creer algunas cosas y no todas las cosas de la Biblia. Llegó el momento en que eres o no eres. No hay tal cosa como cristianos a medias. Pues yo simpatizo el domingo y me gustan las conferencias, pero de lunes a viernes no tengo absolutamente ninguna actividad cristiana. Nunca le he hablado en mi trabajo a nadie de Jesús. No he hablado del amor en la cruz. Creo, me pongo a recordar que desde que me convertí no he llevado a ninguna persona a los pies de la cruz. Y comenzamos ya en un mundo y en una historia y en un punto en el que ya tenemos que decidirnos de qué equipo vamos a pertenecer. Y ahorita la confrontación en el mundo es entre el Oriente y entre el Occidente. Ha habido muchísima tensión desde el siglo pasado, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fue algo complicado porque Stalin, que era ruso y comunista, se une a Inglaterra y a Estados Unidos, que eran anticomunistas, para pelear contra Alemania, contra Japón y contra Italia, contra los fascistas de Italia de Mussolini. Pero ahora, en el siglo XXI, donde entramos, ya vemos nosotros por un lado a un gigante, China, con una tecnología impresionante. En el otro lado, al otro lado de la esquina, Estados Unidos, que se encuentra actualmente con el equipo militar más grande y poderoso del mundo. Y por otro lado tenemos en tercer lugar a Rusia. Son los tres competidores actualmente en el mundo. Y tenemos a Putin, que él tiene en su posesión el mayor número de cabezas nucleares del mundo entero, ganándole a Estados Unidos en capacidad nuclear, no en tecnología, pero en capacidad nuclear. Y tenemos estos tres escorpiones, los metemos en una caja y se van a matar unos contra otros, porque cuando uno quiera picar al otro, el otro le va a contestar con otro piquete, y es imposible, por la tensión que existe, que el mundo pueda sobrevivir. Si no fuera porque la Biblia nos muestra que Jesucristo va a bajar antes de que la Tercera Guerra Mundial explote, la guerra famosa de el Armagedón, Joel capítulo 3, Zacarías 12 y 14, Apocalipsis capítulo 16, etcétera, etcétera, Él va a impedir que nos autoextingamos, que nos autodestruyamos. Si no fuera por esta intervención divina de Jesús, nos mataríamos unos a otros. Porque a ese punto ha llegado de tensión el mundo, donde Estados Unidos no va a permitir la competencia con China. China no va a permitir que Estados Unidos tome la isla de Taiwán. Y Rusia no va a permitir tampoco que el Occidente o Estados Unidos intervenga con China, como ahorita mandaron ya submarinos, mandaron portaaviones al Golfo Pérsico, al Mar Rojo, que es el 30% del petróleo es llevado al mundo occidental a través de estos barcos, y están en una guerra y una tensión en la que algo tiene que pasar. O sea, en conclusión, el mundo es una olla express. Y a eso le agregamos todo lo que han inventado, ¿verdad? Han propagado que los gigantes no existieron, que es un mito, que los ovnis eran ciencia ficción, que no hay una identidad entre un hombre y una mujer, como en la famosa pandemia, toda la narrativa que se llevó a cabo en los medios de comunicación. Estamos en un mundo muy difícil, santos de Dios, donde es hora ya que te pongas la camiseta del América o de las Chivas, del Barcelona o del Real Madrid. Ya no puedes tú navegar en dos aguas. ¿Eres o no eres? ¿To be or not to be? Muy bien. Quiero mostrarles a ustedes, en primer lugar, en esta ya casi terminación de esta serie, Los Gigantes, que a través de muchos años, arqueólogos, ingenieros,
paleontólogos han tratado de poder determinar si las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu, cómo es posible que los mayas en México hayan desarrollado el calendario de 365 días sin telescopios, sin computadoras, sin los instrumentos que hasta el siglo XX comenzamos a descubrir. Las pirámides de Machu Picchu, cómo pudieron cargar piedras de 10 toneladas, etcétera, etcétera. Y hay otro arqueólogo que se considera el mejor del mundo. Yo les recomiendo que lo busquen en Google, se llama Graham, Jack Graham. Es un viejito como casi 90 años y él ha escrito como 5 libros de arqueología y paleontología. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Google. Y él llega a esta conclusión, y él no es cristiano. Después de recorrer todos los megalitos en el mundo de las islas de Malta, de Egipto, de Inglaterra, de Machu Picchu, México, etcétera, etcétera, he llegado a la conclusión de que es imposible que los seres humanos hayan intervenido en estas construcciones. Claro que toda esta serie de investigación se llevó en el canal Discovery Channel, y ahí puedes también pedir, escribiéndoles que te manden si no la viste. Yo la vi 2 veces esta serie, y todos en Discovery Channel llegan los arqueólogos a la misma conclusión, con la excepción del doctor Graham. Dicen ellos que fueron los marcianos. Los marcianos llegaron ya. Y que por todos lados también llegan a la conclusión, es imposible, como lo vamos a ver ahorita, que hayan intervenido en estas construcciones. Seres, le llaman los aliens, o los seres espaciales. Y cuando venimos a la Biblia, encontramos claramente que durante los primeros 1500 años, desde Adán hasta el diluvio, que transcurrieron 1500 años, la tierra estuvo poblada por gigantes. Y las evidencias, bueno, no nos imaginamos la cantidad que lo dimos ya en las series pasadas. Investígalas y velas. Todas las tribus de Canaán eran tribus de gigantes. El diluvio, murieron muchos de ellos. Vinieron gigantes después del diluvio, y el que los acabó fue el rey David. Segunda de Samuel capítulo 21. Ahí encuentras toda la familia de Goliat y los gigantes que los acabó el rey David y los guerreros del rey David. Entonces, acerquémonos un poco a examinar estos datos, esta información que tenemos de estas construcciones. Por ejemplo, la construcción de la pirámide de Giza se considera una de las 7 maravillas del mundo. Se encuentra en el Cairo, en Egipto. La gran pirámide es la más grande y la que se construyó primero, porque son Keops, Kefren y Miserino. Son los nombres árabes que les dieron a estas pirámides. Muy bien. Su base cubre 4.200 metros. Consiste de 13 acres. Un acre son 4.200 metros, o sea, multiplica 4.200 por 13. Esa es simplemente lo que cubre aproximadamente la pirámide de Giza. Tiene 2.3 millones de bloques. 2.3 millones de bloques. ¿De dónde trajeron las piedras? No, Chepo. Porque no hay ni siquiera ese tipo de piedras cerca del Cairo. Cada piedra, la más ligera, pesa 3 toneladas. La más grande, 10 y 12 y 13 toneladas. Algunos bloques de granito pesan 100 toneladas, los que se encuentran dentro de la pirámide a una altura de 46 metros. La base de la pirámide es cuadrada, con ángulos exactos dentro de un 20avo de grado. Los lados de los triángulos son equiláteros, mirando exactamente hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. La Gran Pirámide fue la construcción más grande del mundo. Mide 146 metros de altura. Hasta que se construyeron los primeros rascacielos, el World Trade Center de Nueva York.
Esta pirámide contiene las piedras suficientes para construir una muralla de 2 metros de altura desde Nueva York hasta Los Ángeles, California. Eso solamente para que comencemos a considerar la capacidad de la gente que intervino. Por eso llegaron a la conclusión que es imposible que hayan sido seres humanos, a lo que llegaron los que vamos a descubrir actualmente quienes se encontraban detrás. La pirámide del templo de Chichén Itzá. Si tú ves a Chichén Itzá entre marzo y abril, en el equinoccio de la primavera, la base de la pirámide de Quetzalcóatl es la cabeza de una serpiente. Y creo que es entre el 22 y 23 de marzo que llegan franceses, europeos, italianos, americanos, de todo el mundo se juntan a las 3 de la tarde para ver un fenómeno único que nada más pasa en esa hora, en ese día. En ese momento el sol cae sobre la pirámide y comienza a deslizarse con el cuerpo de una serpiente. Y comienza a deslizarse hasta que llega al final, a la base, y se embona con la cabeza, que es una cabeza de una serpiente. Es un fenómeno único en el mundo que no podemos decir es una coincidencia. De ninguna manera es una coincidencia. En segundo lugar, por casualidad, estas pirámides o estos diseños fueron considerados por las 7 maravillas del mundo. Aunque no todos están de acuerdo, la Gran Pirámide tiene más de 5,000 años de antigüedad. Nadie puede asegurar, nadie, con los mejores métodos de carbono 14, radioactividad y potasio argón, que son los 3 métodos que se usan para la investigación para ver la datación de las cosas antiguas, no puede llegar a una aproximación ni siquiera. No saben ni por qué las construyeron, ni quién tampoco las construyó. Hasta hace pocos años, no existía ninguna prueba de que los habitantes de Egipto, hace más de 4 o 5 mil años, hubieran sido capaces de poder formular, escuchen, cálculos astronómicos y soluciones matemáticas exactas como las que fueron necesarias para poder situar, orientar y construir la Gran Pirámide donde se levanta. Lo único que ahora está claro es que quien quiera que haya sido el constructor conocían la circunferencia exacta del planeta, la duración del año, con varios decimales, datos que se redescubrieron hasta después del siglo XVIII. Los arquitectos de la Gran Pirámide, sin conocer nada absolutamente del siglo XXI, conocían la longitud media de la órbita que describe la Tierra en torno al Sol, la densidad específica de nuestro planeta, el cielo de 26,000 años de los equinoccios y la aceleración de la gravedad y la velocidad de la luz. Sin telescopio, sin calculadoras, sin ningún objeto moderno que tenemos después del siglo XX. Ahora bien, la pirámide, que cubre más de 14 acres, es el equivalente a 7 manzanas del centro de Nueva York. Si vas a Nueva York, cada manzana, el ancho de la pirámide equivale a 7 manzanas de la ciudad de Nueva York. Desde esta anchurosa superficie aplanada a menos de una fracción de pulgada, se levantan más de 2,5 millones de bloques de piedra caliza y de granizo con pesos entre 3, 5, 10, 11 y 13 toneladas. Más de 5,000 años han pasado, ponle tú 4,000 te la dejo barata, 4,000 años. No es posible que el sistema de impermeabilización hayan aguantado el sol, la lluvia, el granizo, etcétera, etcétera, y las paredes de la pirámide se encuentran intactas.
Los expertos más grandes se han acercado para ver qué clase de material usaron como impermeabilización, sin tener ni siquiera elementos como la química. En términos de mampostería sólida, la estructura consiste y tiene más piedras que todas las catedrales, todas las iglesias y todas las capillas que se hayan construido en Inglaterra. A diferencia del mármol, que tiene a erosionarse con el correr del tiempo y las inclemencias meteorológicas, la piedra caliza que usaron se endurece y se pulimenta cada año más. El peso de la pirámide no ha hecho que se hunda una pulgada. Aquí tenemos en México el famoso Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes, casi en el centro de México, ¿correcto? Y todos ustedes saben cuánto lleva hundiéndose. O sea, por el peso, todo tiende, ¿verdad?, a hundirse, hundirse, hundirse. Las pirámides no se han hundido una sola pulgada con el peso que tienen. Y finalmente, vemos también esto que es imposible, es irracional, es ilógico concluir que los egipcios las construyeron. Por 3000 años antes de Cristo no tenían ni la habilidad, no tenían ni la ciencia tan avanzada, ni los conocimientos astronómicos y matemáticos y de ingeniería para erigir estos monumentos. La evidencia no señala, como decía el doctor Graham en su serie, que fue una increíble civilización que existió aquí en el mundo de seres. Ellos no saben quiénes, les llaman extraterrestres, aliens, con una fascinación por las cuestiones astronómicas y con una gran posesión de fuerza y habilidades matemáticas y físicas y químicas los que las construyeron. Estos seres espirituales, que la Biblia le llama ángeles caídos, habitaron en la tierra. Y estos ángeles caídos se mezclaron con las mujeres humanas en Génesis capítulo 6 y produjeron gigantes de 4 o 5 metros de altura. Vayamos rápidamente. Les voy a dar un repaso breve en Deuteronomio capítulo 2 para todos aquellos que no les ha interesado escudriñar las escrituras ni buscar tampoco en YouTube estas conferencias. Les voy a dar rápidamente algunos pasajes. Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Los emitas, los que trajeron su Biblia, bravo, se van a ir en el rapto. Garantizado. Ponle ahí, la palabra emitas significa terribles, y era una de las tribus de los gigantes. Los semitas habitaron antes en ella pueblo grande, numeroso y altos como los hijos de Anac. Por gigantes eran tenidos como los hijos de Anac, los moabitas y los emitas. Entonces aquí tenemos a las tribus de los emitas, de los anaseos y de los moabitas en Canaán, que eran tribus de gigantes. La palabra gigante en el versículo 11, todo esto ya lo vimos en las series anteriores, es la palabra Refaim en el hebreo. Si lo quieres apuntar con PH, Refaim se escribe, que fue una de las tribus más numerosas, los refaitas de los gigantes. Versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes, rafaitas en el hebreo, en los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Somsomeos, la palabra somsomeo significa los poderosos. Vean los nombres que usaron los rabinos que pudieron en el Antiguo Testamento, que fue inspirado por Dios en el hebreo, para usar las palabras poderosos, terribles, para poder describir a estos monstruos de 4, 5 metros de altura. Y vemos nosotros en el capítulo 3 de Deuteronomio, otro ejemplo, versículo 11.
porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama de hierro, su longitud de 9 codos, apúntalo, son 5 metros. Un codo antiguamente era la altura o la distancia, de aquí a la mano. Había el código babilónico, el codo griego, pero era más o menos una distancia equivalente en pulgadas. 5 metros, la anchura 4 codos, que son 3.20 metros de ancho. Y según el codo de un hombre, que aproximadamente es de 63.5 centímetros el codo, para poder tener una medida aproximada entre el codo y la mano. Entonces aquí tenemos la cama de un chiquilín de 4,5 metros. Y este Og, rey, lo acabó Josué en el libro de Josué. Fueron uno de los reyes gigantes más terribles, porque los gigantes eran caníbales. Y cuando Dios destruye la tierra en el tiempo del diluvio, vayamos rápidamente al libro de Génesis capítulo 6, veamos y comprendamos lo que los ateos no han podido discernir, considerar, asimilar, ni tampoco entender, por causa de que no entienden que es el Espíritu Santo el que nos guía a comprender las cosas oscuras aparentemente que se encuentran en la Biblia. Antes de leerlo, por ejemplo, yo tengo como más de 1 año, 2 años que no tengo debates con ateos. Casi son menos y menos y menos. Y hay pocos que existen, les dice Agustín Laje, este muchacho que es politólogo, les llama idiotas. Así escribió un libro, La generación de idiotas, porque la palabra idiota tiene tiene un consenso, ¿verdad?, en el que se puede determinar que puede ser una grosería, pero no la es. Es una palabra griega que significa, un idiota es una persona que tiene evidencias y no las quiere considerar. Y otro término, otra descripción de un idiota es una persona que comete un error y vuelve a cometer el mismo error y vuelve a cometer el mismo error sin que le haya servido de lección los errores pasados. Entonces, si tú haces algo y que te fue mal en eso y sigues haciendo eso y repitiendo lo mismo, eres un idiota de acuerdo a los griegos, porque sigues insistiendo en hacer cosas que se demuestran que no funcionan, porque las haces por idiota. Y lo mismo pasa también con las ideologías gubernamentales. Lo puedes aplicar en cualquier área, en la religión, la filosofía, en la ciencia, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, sabemos por la experiencia que el comunismo fracasó en el siglo XX. Fue un fracaso, no funcionó. Mikhail Gorbachev, en 1991, que cayó la cortina de hierro en Alemania, dijo, no es una ideología que se necesita ni funciona. Pues viene el siglo XXI y vuelven a desenterrar los gobernantes una ideología que ya se mostró en el pasado que no funciona. ¿Por qué la han desenterrado? Por idiotas. Porque el ser humano, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Tan sencillo como eso. Si tú no aprendiste de tu divorcio pasado y de tu problema pasado y el problema que tuviste con tu novia y con tu novia y lo que te pasó y lo sigues haciendo, te consideras un idiota de acuerdo a los griegos. Eres una persona que no aprendes a vivir. Y la vida es la mejor universidad para los que quieren aprender de los errores de la vida pasada. Muy bien. La Biblia nos muestra aquí en el capítulo 6 del Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, sobre la faz de la tierra les nacieron hijas. Noten ustedes el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, ya no son hijas de los hombres, ya no son hombres, son hijos de Dios. En el hebreo, Ben con B grande, Elohim. Esta frase, Ben Elohim, se repite 5 veces en todo el Antiguo Testamento. Y en todas las 5 veces describe a los ángeles de Dios.
a los ángeles, principalmente a los caídos, a los que en la rebelión original de Lucifer, antes de que fuera creado Adán y Eva, se rebelaron en las zonas cósmicas del universo, y entonces Dios tuvo que crear una nueva raza que somos nosotros, para que pudiéramos nosotros continuar con ese plan eterno de la redención de Dios. Entonces, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes, ponle ahí Nepilim, es la palabra que se usó aquí con PH, Nepilim, que se repite más de 8 o 10 veces en el Antiguo Testamento. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? 1500 años después de Adán y Eva. Aquí tenía ya la civilización humana 1500 años de existencia. En esa época estuvieron los sumerios, estuvieron los códigos de Hammurabi. En ese tiempo fue todo aquello en la historia que puedas encontrar como la antigüedad. Los primeros 1500 años de historia. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Veamos la vuelta a Génesis, versículo 11 y versículo 12. Y se corrompió la tierra. Delante de Dios estaba la tierra llena de Jamás. La palabra violencia es una palabra hebrea que significa violencia, Jamás. Por eso este grupo terrorista de Gaza es el grupo de Jamás, los violentos. Entonces aquí vemos que la tierra estaba llena de violencia y estaba corrompida completamente, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Me detengo aquí rápidamente. La palabra corrompido es shahat o sahat, con SH, en el hebreo es con J, sahat o sashat, que significa corrupción moral y genética. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el mundo se corrompió de una manera no solamente moral por toda la degradación que hubo, sino que la genética del ser humano había sido alterada. Y era tan grande la expansión y la propagación de este virus, de esta infección, que Dios tuvo, cuando forma a la nación de Israel, con Abraham, Apocalipsis capítulo 12, que darles instrucciones a los guerreros del pueblo de Israel, al ejército que se fundó: cuando entren a Canaán, destruyan las ciudades cananitas, de los emitas, de los somsomeos, de los refaitas, etcétera, etcétera. Y ahora vienen los ateos: no, es que la Biblia, eso es un genocidio, es un Dios cruel, sanguinario, como dijo Richard Dawkins, idiota. No, esto y el otro, y por aquí y por allá, y entran a considerar algo que no les cabe en la cabeza, porque no lo entienden, la razón por la cual sucedió las cosas que sucedieron. La palabra genocidio no existió hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían? El término genocidio lo fundó una persona después de la Guerra Mundial para determinar, cuando se formaron las Naciones Unidas, y poder describir qué es un genocidio. Y hasta este momento un genocidio es el intento de cualquier nación o cualquier grupo con la intención de borrar o matar una civilización o un grupo de personas. Si no hay una intención anticipada, no es un genocidio. Ahora que los de Hamás entraron el 7 de octubre a Israel con la intención de matar bebés, niños, jóvenes, adultos, viejitos, y llevarse todavía 250 rehenes a Gaza, fue un genocidio, fue una masacre. Y el mundo está tan pero tan descompuesto
que los medios de comunicación que están en poder de la izquierda, el 95%, todos los medios de comunicación, toda la guerra fue en contra, no del grupo de Hamás. No oías, por favor, liberen a los rehenes, liberen a esas muchachas que las están violando en Gaza, estos criminales, estos terribles hombres llamados de Hamás. Liberen a las personas. No todo fue genocidio. ¿Por qué entraron a perseguirlos? Oye, yo estoy en mi casa y tú te metes a mi casa con 2 o 3 personas y violas a mis hijas y matas a mis bebés y tú vives al otro lado. ¿Qué te voy a decir? Peace and love. No, yo, ¿sabes una cosa? Que voy a vengar, si no fuera cristiano, ¿verdad? Desde luego, porque es algo que le corresponde a cada gobierno. El gobierno tiene la instrucción de Dios moral de defender de ataques a sus ciudadanos y también vengar a sus ciudadanos. Un presidente no puede permitir que entre alguien y comiencen a matar en Yucatán o en Oaxaca y se quede con los brazos cruzados. Abrazos, no balazos. ¿Dónde se ha visto eso, por el amor de Dios? Entonces tuvieron que entrar a Gaza a perseguir a estos infelices, ¿verdad? Y rescatar a su pueblo que lo tenían ahí en manos y los acusaron de tantas cosas. Y claro que los de Hamás lo usaron como escudos y metieron bombas en los hospitales, debajo de las escuelas, para que los medios de publicidad están bombardeando a los niños, están bombardeando los hospitales. Es un genocidio. Todo estaba fabricado para que ahora yo no soy el culpable, tú eres el culpable. A ese grado de descomposición el mundo ha llegado. Y esta descomposición la encontramos en el libro del Génesis durante los primeros 1500 años. Ahora, para cualquier persona que nos escuche ahorita y que diga, ¿cómo es posible que los ángeles se hayan podido mezclar haciendo híbridos con el esperma o con la semilla de un ángel, con una semilla de una mujer? ¿Qué? ¿Los ángeles tienen semilla? ¿Qué tienen también esperma como tenemos los hombres? ¿Qué no has leído la Biblia? Léela en Génesis 3:15. Vean cuánta gente y no saben cuántos ataques se reciben. ¿Cómo es posible esto? Es que no leen la Biblia y los que atacan ni siquiera conocen la Biblia y hablan por hablar nada más. Génesis 3:15, la primera promesa del Mesías. La primera promesa de que un Mesías vendría al mundo. Pero vean las implicaciones teológicas que existen tan profundas y filosóficas y genéticas en este versículo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los que trajeron su Biblia, pongan en la palabra simiente sera con Z, que es la palabra hebrea para simiente, que significa esperma, linaje, descendencia en otras traducciones. O sea, aquí está hablando Dios que la mujer iba a tener una semilla de donde iba a nacer el Mesías, que es Cristo. Pablo lo explica en el libro de Gálatas. Y el Cristo, la semilla de la mujer, iba a golpear la cabeza de la descendencia, de la semilla, de lo que iba a salir de Satanás, que será el anticristo. Y cuando nos habla aquí que Satanás iba a tener una descendencia, igual que la mujer, la pregunta es, ¿que el diablo puede tener una descendencia? ¿De qué manera tenemos el conocimiento tan profundo, ilimitado, hasta ahorita la genética? La genética, el máximo nivel que ha alcanzado la genética actual del siglo XXI, se llama CRISP, con C de Carlos, CRISP. Búscalo y googlealo, métete a tu padrino de inteligencia artificial. El CRISP es un medio en el que ahora los genetistas pueden entrar a los cromosomas, donde se encuentra el ADN, donde se encuentran todos los genes, y pueden cambiar los genes de una persona con la cortina de humo que para curar enfermedades. Siempre entran con esa bandera. Dice que para curar enfermedades, pero ya se puede alterar los genes de los seres humanos. La cadena del ácido desoxirribonucleico, que es la
ADN que en 1954 se descubrió por el doctor Crick y el doctor Watson. Pues ahora esa es la genética actual. Y apenas estamos en pañales todavía. Todavía no entendemos el sistema neurológico del cerebro y no entendemos claramente cómo funcionan las enfermedades mentales. No entendemos la enfermedad que le dio a mi esposa, que se llama paraganglioma. Llegamos al hospital, era algo, una entre 1 millón de personas ha tenido esa enfermedad, paraganglioma. Que ahora, gracias a Dios, ya los médicos ya descubrieron, pero como le dije yo al médico, ¿ya para qué? No, llegamos hace como un mes, no, ya descubrimos la medicina para estas cosas. No, pero señora, le dijeron a mi esposa, señora Marta, usted ha sido un instrumento para que investigáramos más, para que profundizáramos más. Y pensamos que eso fue por lo cual Dios no la sanó a mi esposa antes, porque Dios quería también usar a mi esposa para bendecir a otras mujeres con esa enfermedad que ahora pueden ser bendecidas, porque los médicos aprendieron de esa enfermedad lo que nunca hubieran aprendido si no tuvieran a una persona como mi esposa para poder examinarla. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Cuántas veces llegamos, verdad? Y sé sano en el nombre de Jesús. Espérame tantito, el Señor es el Espíritu Santo. Sé sano, sé sano, sé sano. A ese grado la iglesia ha llegado. Y te reprendo y tú eres sano porque declaro que espérame, a lo mejor Dios te dice, sí, ok, te voy a sanar, pero a mi manera. Y hay muchas veces que te voy a llevar a través de un médico porque quiero que aprendas cosas en el hospital, etcétera, etcétera, y tu familia también, y a otras personas que Dios las sana instantáneamente. Pero Dios no es tu juguete ni mi juguete. A él dice Isaías 40, ¿quién le aconsejó a Dios o le dijo, ¿qué has hecho a esto? Él tiene un consejo determinado en el cual actúa. Y cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad, Padre Santo, en el cielo como en la tierra. Y oramos por los enfermos y lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y dejamos los resultados a Dios. Pero no podemos declarar a una persona, ya eres sano en el nombre de Jesucristo. Espérame, si no eres el Espíritu Santo. Y cuando aprendemos esto en la Biblia, podemos ya tener un poco más de madurez para poder conocer la Biblia. Entonces, esta destrucción de Canaán fue precisamente para acabar completamente con una generación de personas genéticamente enfermos. La Biblia en Efesios 6:12, el apóstol Pablo, pasando rápidamente al Nuevo Testamento, nos explica el cosmos, la formación del cosmos, los habitantes que nos rodean, invisibles, que todos tienen influencia en el mundo que tú y yo vivimos. Ay, hermano, pues que se me apareció el rostro de una virgen en un árbol. Y a un santito le comenzó a llorar sangre en la estatua de un fulano, de una virgen. Y se me apareció, oí cadenas en la noche, o vi esto y vi aquello. Estamos rodeados de fenómenos paranormales que el ser humano no puede explicar. Los que han querido profundizar esto, hace muchos años se fueron a Oaxaca a visitar a María Sabina. No sé cuántos han oído hablar de esta mujer, que era una bruja. Y ella puso de moda los hongos alucinantes. Yo te digo porque tuve familiares que estuvieron con ella y me platicaron todo esto. Y llegaron ahí con los hongos, con doña Sabina, tomaron los hongos y entraron en un estado de letargia, ¿verdad? Un estado donde no eran ellos, pero me decían los familiares, mira Armando, yo veía ese perro y no tenía yo que decir al perro, ven Fido, con la mente le decía ven y me obedecía. Destapaban los hongos alucinantes de doña Sabina ciertas capas del cerebro prohibidas, porque son zonas prohibidas, por eso Dios nos prohíbe eso, que el ser humano tenía esta capacidad y que quiere regresar a esos poderes actualmente como los superhéroes y que existen en el cerebro, pero que si los usamos fuera de la voluntad de Dios, estamos completamente descalificados. Y es lo que le llaman muchas veces telepatía. Otra señora me dijo, Armando, yo conocía la mente de las gentes antes de cristiana. ¿Puedo seguir usando la telepatía? Le dije, híncate y dile a Dios Padre, en el nombre de Jesús, esta telepatía, estas características que yo tengo, de doblar cucharitas o de pensar, o muchas gentes, dile Padre, si es un demonio y es un espíritu, lo reprendo en el nombre de Cristo, yo solo quiero servirte a ti. Y se van a ir de tu vida
estos espíritus que vienen de tu abuelita, de tu tatarabuelita, de la cuarta, quinta generación, que querían continuar en la familia estos fenómenos de la brujería en tu vida. Pero si no venimos a la Biblia, ¿quién nos va a explicar esto? ¿El psiquiatra? ¿La doctora Corazón? ¿Los psicólogos? ¿Quién puede conocer cómo está conformado el ser humano? Dios. Y Él es nuestro creador y nos advierte de todas estas cosas. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo que nos rodea, invisible, está perfectamente bien organizado. Tienen un presidente, un vicepresidente, gobernadores, presidentes municipales, soldados, cabos, tenientes, coroneles, generales. Están organizadísimos. Lo explica el capítulo 10 de Daniel claramente. Lo expliqué en las otras series. Y estas organizaciones, los principados, se encuentran en las naciones. En el capítulo 32 de Deuteronomio, Dios se olvida de las naciones y forma a Israel. Y entrega las naciones a los principados satánicos, como lo explica Daniel capítulo 10. El principado de Grecia, de Babilonia, del Imperio Romano, el principado que está en Estados Unidos, que está en Inglaterra, el principado que tenemos en México, que es terrible, el que tenemos en todas las naciones tienen principados gobernantes de las tinieblas. Y su propósito es influir a quién creen. ¿Quién tiene más influencia sobre la gente? El líder de un país. Fíjense nada más, un líder de un país, sin que la gente esté de acuerdo, puede organizar una guerra. Un líder de un país, sin que la gente esté de acuerdo, sobre todo ya los gobiernos totalitarios o los gobiernos ya de otras características, pueden acabar con toda una etnia o con una civilización entera. Un solo hombre, la influencia de ese hombre es la más poderosa en las naciones. Es lo que un poder puede tener. Decía Rothschild, el que fundó la banca suiza, en el mundo solamente necesitas tener poder y dinero para controlar el mundo. Entonces, estos principados influyen en los presidentes para poder cegar a los ciudadanos, obscurecernos la mente y ponernos otra apariencia y llevarnos por un camino alejado de la luz y de la realidad que Dios nos deja en esta lámpara, en lugar oscuro, que son las Sagradas Escrituras, las que nos pueden hacer sabios para la salvación. Tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos ahora más que nunca, en estar atentos. Que tú te levantes en la mañana, Padre Santo, abre Proverbios, abre los Salmos, ¿qué quieres que haga yo hoy? Te pido, mi esposa tiene jeta hace conmigo, 3 días conmigo. Mi esposo no me habla hace por 2. Tengo un problema con tengo una persona en mi oficina que no me habla tampoco. Tengo esta persona que me ve feo. Traemos todo a Dios, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia en el Salmo 33, oh Dios, mi alma espera en ti. Tú eres mi ayuda, tú eres mi escudo, por lo cual se alegrará mi alma, porque en tu santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia sobre nosotros, según tu misericordia, y nuestra paciencia tenga en tus promesas. Mientras más Dios ve que creemos que Él va a hacer algo, lo va a hacer. Nada hace como la lámpara de Aladino. Las promesas se cumplen con el tiempo cuando Dios ve nuestra obediencia. Y finalmente, estos principados tienen el propósito de a nosotros como individuos. Las huestes espirituales de maldad son los demonios. Los principados son los jefes. Los gobernadores están sobre el Estado de México, el Estado sobre Nuevo León, sobre Coahuila, etcétera, etcétera. Pero el mero arriba de todos es Lucifer. Y todos le rinden cuentas a Lucifer.
Y cuando nosotros como individuos sabemos que tenemos demonios continuamente a nuestro alrededor, su propósito es tu mente. Su propósito es tu mente y mi mente. Aquí está el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Mis pensamientos los van a atraer o los van a repeler. Me va a bendecir la vida y Dios de acuerdo a lo que yo pienso y hago. Un hombre de malos pensamientos, todo lo que haga será maldecido por Dios, tarde o temprano. Pero cuando tengo buenos pensamientos y memorizo la Biblia y pienso lo mejor para mi esposa, para mis compañeros de trabajo, no tengo rencor contra nadie, me libro de toda amargura en mi vida, Dios me va a bendecir. Y se va a encargar de las personas a las quienes yo les caigo gorda. Déjame trabajar en tu vida, dice Dios. Denme oportunidad de trabajar en sus vidas. Mía es la venganza, dice el Señor. No tomes venganza por ti mismo. Déjame actuar y déjame cambiar y mostrarte que yo soy Dios. ¿No quisieras tú en esta tarde probar que realmente Dios existe? Obedécelo y vas a comprobar y vas a decir: Padre, me alegraré y saltaré de alegría, porque en tu santo nombre he confiado. Y según lo que yo he esperado en ti, será tu misericordia sobre mi vida y mi familia. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por iluminar nuestro entendimiento, por darnos luz. Oh Dios, se necesita luz, claridad, entendimiento en estos tiempos que vivimos de tanta confusión. Todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, todo está completamente torcido, lleno de mentiras por todos lados, de todo carácter, religiosas, políticas, filosóficas, científicas. Señor, estamos rodeados de un mundo que ha creído, manipulado por estas entidades espirituales que influyeron en los primeros años de la civilización humana, en los seres humanos, para guiarlos a construir estos monolíticos, estas pirámides, estas construcciones que hasta ahora comenzamos a entender que no fueron humanas. Esos seres expertos en el universo, en matemáticas, en ciencia, eran los ángeles caídos, los híbridos que produjeron como gigantes que habitaron el mundo y que posteriormente no querían que tu pueblo entrara a la tierra de Canaán. Cuando Moisés manda a los espías, el reporte de los espías era: hay gigantes en la tierra de Canaán que nos van a impedir entrar y conquistarla. Necesitamos personas como Josué y Caleb, cristianos que crean que tú eres más grande que nuestros gigantes, que tú eres más grande que nuestros problemas, que tú eres el Dios todopoderoso y que si diste tu vida en una cruz, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Si nosotros te las pedimos, somos humildes, mansos delante de ti y nos rendimos a obedecerte con todo el corazón. En esta mañana, así con tu rostro inclinado, si tú no tienes todavía la persona de Cristo como tu Señor y Salvador en tu vida, si todavía tienes luchas y problemas mentales, intelectuales, no esperes que el mundo, ni ningún escritor, ni ningún filósofo, ni ningún estadista te responda, ni la inteligencia artificial, aquello que trasciende la conciencia humana. Solo Dios, en el espíritu y la conciencia, conoce las cosas del espíritu, y Él es la respuesta para todos nuestros problemas y necesidades. Dile: Cristo, creo en tu vida, que tú eres el Salvador, que abriste tus brazos en una cruz, que pagaste por mis pecados con tu sangre preciosa, y te invito en este instante a mi corazón.
como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque a los 3 días te levantaste entre los muertos y ahora has entrado a mi vida. Salgo de este lugar contigo dentro de mí, Señor. Qué maravilla, qué milagro, qué experiencia más extraordinaria saber